Mi esposa tomó 200,000 pesos de nuestra cuenta conjunta para una convención en Cancún con su jefe, gritando que no la iba a controlar. Así que usé el resto del dinero para comprar la deuda de su padre y ahora soy dueño de la casa donde vive toda su familia. La estoy esperando con los papeles de divorcio y una orden de desalojo. El aire en la cocina se sentía tan denso que podría haberse cortado con un cuchillo. El silencio que había reinado durante la última media hora era un silencio pesado, cargado de palabras no dichas y resentimientos acumulados durante años. Yo, Damián, de 38 años, estaba recargado en la barra de granito, mirando fijamente un punto inexistente en la pared. Frente a mí, Ximena, mi esposa desde hacía 8 años, revisaba su teléfono con una calma fingida que me crispaba los nervios. No creo que sea una buena idea, Ximena, dije finalmente, rompiendo la tensión. Mi voz sonó más baja de lo que pretendía. Ella ni siquiera levantó la vista. ¿Qué no es una buena idea, Damián? Que tenga una carrera. Que progrese. Sabes que no me refiero a eso, insistí, tratando de mantener la calma. Me refiero a un viaje de 3 días a Cancún. Una convención a la que, curiosamente, solo van tú y tu jefe, Ramiro. Esta vez sí levantó la vista. Sus ojos, que una vez me miraron con admiración, ahora brillaban con un desdén helado. Se llama, construir relaciones estratégicas. Es algo que tú, en tu mundo de camiones y grasa, probablemente no entiendes. El insulto me golpeó, como siempre. Pero esta vez, algo se sintió diferente. Entiendo perfectamente lo que es. Y también entiendo la reputación que tiene Ramiro. Todo el mundo en tu oficina sabe cómo construye relaciones estratégicas con sus empleadas. Fue entonces cuando la bomba explotó. Ximena se levantó de golpe, su silla raspando violentamente contra el suelo de baldosas. Su rostro se contorsionó en una máscara de furia. «Ya basta», gritó, su voz resonando en las paredes. «Estoy harta de tus inseguridades y tu mentalidad retrógrada». Se acercó a mí, apuntándome con el dedo. «Hago lo que quiero con quien quiero. ¿Entendiste? No eres mi padre. No eres mi dueño. Y ciertamente no vas a controlarme como si estuviéramos en el siglo pasado». Sin decir una palabra más, caminó hacia la computadora en la esquina, entró a nuestra cuenta bancaria conjunta y, con 3 clics furiosos, transfirió 200,000 pesos a su cuenta personal. La notificación llegó a mi teléfono casi al instante. Me quedé paralizado, no por el dinero, sino por la brutalidad del acto. Era una declaración de guerra. «Para mis gastos», dijo con una sonrisa venenosa. «Ya que tanto te preocupa mi bienestar». Se dio la vuelta y salió de la cocina, dejándome solo en el silencio, con el zumbido de la humillación en mis oídos y el frío entendimiento de que algo, finalmente, se había roto para siempre. Mi nombre es Damián, tengo 38 años. Hasta hace una semana, pensaba que tenía un matrimonio normal. Llevaba 8 años casado con Ximena, que tiene 35. Cuando la conocí, me enamoré de su energía, de su ambición. Ella trabajaba en el brillante y pulcro mundo del marketing digital, yo estaba empezando a construir mi propia empresa de logística y transporte desde cero. Éramos el yin y el yang, o eso creía yo. Ella era la chispa, yo la roca. Mi mundo huele a diésel, a llanta caliente y a cartón. Mis manos casi siempre tienen una fina capa de polvo o grasa, no importa cuántas veces me las lave. Paso mis días negociando con transportistas, resolviendo problemas en aduanas y asegurándome de que cientos de toneladas de mercancía lleguen a su destino. Es un negocio real, tangible. Construí logística de IG con un solo camión viejo que me heredó mi abuelo y un préstamo que tardé 5 años en pagar. Hoy, tengo una flota de 30 camiones y doy empleo a 50 familias. Es un trabajo duro. Un trabajo que no se puede presumir en una historia de Instagram con un filtro bonito. El mundo de Ximena, en cambio, huele a café de Starbucks y al perfume caro de sus colegas. Su trabajo consiste en crear narrativas de marca y experiencias de usuario. Sus batallas se libran en reuniones con aire acondicionado y se ganan con presentaciones de PowerPoint.
Siempre está impecable, su ropa es de diseñador, sus uñas perfectas. Vive en un mundo de apariencias, donde lo que se proyecta es más importante que lo que realmente es. La ironía más grande de nuestro matrimonio es el dinero. Yo gano, siendo conservador, 10 veces más que ella. Sin embargo, cualquiera que nos viera pensaría lo contrario. Yo conduzco una camioneta pick-up de hace 5 años porque es práctica para el trabajo. Uso la misma ropa hasta que se desgasta. No me interesan los relojes caros ni las vacaciones extravagantes. Mi idea de una buena tarde es una carne asada en el patio con mi primo Gael. Ximena, por otro lado, vive como si fuera la heredera de una fortuna. Su closet está lleno de bolsas y zapatos que cuestan más que el sueldo mensual de uno de mis empleados. Necesita cenar en el restaurante de moda al menos 2 veces por semana. Sus vacaciones tienen que ser en hoteles boutique con vista al mar. Durante años, justifiqué sus gastos. Ella trabaja mucho, me decía a mí mismo. Se lo merece. Es su manera de relajarse. La verdad, que me negaba a ver, es que ella no gastaba su dinero. Gastaba el mío. Su sueldo apenas cubría sus tarjetas de crédito, que siempre estaban al límite. El resto, el estilo de vida completo, salía de la cuenta de mi empresa, de la cuenta que yo llenaba con jornadas de 14 horas. Nuestra casa era el reflejo perfecto de esa dinámica. Era una casa bonita en un buen barrio, una casa que yo pagué en su totalidad. Pero cada rincón estaba decorado a su gusto. Muebles minimalistas e incómodos, arte abstracto que no entendía, colores fríos que no se sentían como un hogar. Yo era un invitado en mi propia casa, un proveedor silencioso cuya única función era mantener la máquina funcionando. Y durante 8 años, acepté ese papel. Por la paz. Por evitar una pelea. Porque una parte de mí, la parte más estúpida, todavía la amaba y creía que, en el fondo, ella también me amaba a mí. Qué equivocado estaba. Hace 3 años, para mi cumpleaños número 35, quise hacer algo especial. No una fiesta grande, no algo ostentoso. Solo quería una noche tranquila, una cena que nos recordara por qué nos habíamos enamorado. Reservé una mesa en la trattoria del Vicolo, un pequeño restaurante italiano escondido en una callecita del centro. Era nuestro lugar. Ahí habíamos tenido nuestra tercera cita, la noche en que supe que quería pasar el resto de mi vida con ella. Recuerdo que esa noche llovió, y nos quedamos hablando por horas bajo el toldo del restaurante, compartiendo un tiramisú. Hice la reservación con 2 semanas de antelación. Le conté a Ximena con entusiasmo. Reservé en la trattoria, ¿recuerdas? Como en los viejos tiempos. Ella sonrió, una sonrisa rápida, casi un trámite. ¡Ay, qué lindo, mi amor! Claro que me acuerdo. El día de mi cumpleaños, me aseguré de salir temprano del trabajo. Pasé por una florería y le compré un ramo de peonías, sus favoritas. Llegué a casa, me di una ducha, me puse la mejor camisa que tenía. Estaba nervioso, emocionado. Me sentía como un adolescente yendo a su primera cita. A las 7 de la noche, yo ya estaba listo. Ximena seguía en su habitación. ¿Ya casi estás, amor? La reservación es a las 8, le dije desde la puerta. En un momento salgo, respondió. Pasaron 10, 20, 30 minutos. Empecé a preocuparme. A las 7:40, finalmente salió de la habitación. Llevaba puestos unos jeans y una camiseta. Su cabello estaba recogido en un moño desordenado. Oye, sobre la cena, empezó, sin mirarme a los ojos. Me acaba de escribir Ramiro. Surgió un evento de networking súper importante con unos clientes de Nueva York. De verdad, no puedo faltar. Es clave para el nuevo proyecto. Sentí un hueco en el estómago. Hoy. Justo hoy, Ximena. Lo siento, mi vida, de verdad. Pero es trabajo. ¿Tú entiendes de eso, no? A veces surgen imprevistos. Me dio un beso rápido en la mejilla, un beso que supo a disculpa barata. Pide algo rico para cenar. Te lo compenso el fin de semana, te lo prometo. Y así, se fue.
Me quedé parado en medio de la sala, con mi camisa elegante y el olor a loción fresca, sosteniendo un ramo de flores que de repente se sentía ridículamente pesado. El fin de semana prometido nunca llegó, por supuesto. Se le olvidó. Esa noche, conduje hasta la trattoria. Le expliqué al mesero que mi esposa no había podido venir y le pedí que me diera la mesa para uno. Comí solo, en silencio, rodeado de parejas que reían y se tomaban de la mano. A mitad de la cena, por un impulso masoquista, abrí Instagram. Y ahí estaba. Una historia de Ximena. No estaba en una reunión seria con clientes. Estaba en el Cosmopolita, el bar más caro y pretencioso de la ciudad. Salía en una selfie grupal, sonriendo de oreja a oreja, con un brazo de Ramiro rodeándole los hombros. El texto decía, cerrando la semana con el mejor equipo. Almohadilla Work Hard Play Hard. Apagué el teléfono. Pagué la cuenta y dejé una propina generosa. Caminé bajo la lluvia hasta mi camioneta. Esa noche no lloré. Simplemente sentí un frío profundo, un frío que se instaló en mis huesos y que, ahora me doy cuenta, nunca se fue del todo. Fue la primera vez que entendí que yo no era una prioridad en su vida. Era, en el mejor de los casos, una opción conveniente. Uno de los momentos que más se ha grabado en mi memoria ocurrió hace un par de años. Mi empresa finalmente había alcanzado un punto de estabilidad y crecimiento que me hacía sentir un orgullo inmenso. Había comprado un terreno a las afueras de la ciudad y construido desde cero una bodega de 5.000 metros cuadrados, con oficinas, un patio de maniobras para 20 tráileres y un pequeño taller mecánico. Era la materialización de mi sueño, el castillo que había construido con mis propias manos. Un domingo, durante la comida familiar en casa de mis suegros, cometí el error de hablar de mi trabajo con pasión. Les conté sobre la nueva bodega, sobre cómo estaba optimizando las rutas, sobre los nuevos contratos que había conseguido. Por un momento, vi un destello de interés en los ojos de mi suegro, Arturo. Deberíamos ir a conocer un día. No, Soledad, le dijo a mi suegra. Soledad, mi suegra, forzó una sonrisa. Claro, mi amor. Hay que apoyar a Damián en sus proyectitos. La palabra proyectitos me picó, pero la ignoré. Ximena, sintiendo la presión social, intervino. Sí. ¿Por qué no vamos el próximo sábado? Así mis papás ven en que inviertes tanto tiempo, mi amor. La idea me llenó de una ilusión ingenua. Imaginé mostrarles todo, explicarles el complejo ballet de la logística, hacer que entendieran y quizás, solo quizás, que respetaran un poco más lo que yo hacía. El sábado siguiente llegaron. Yo había pasado toda la mañana asegurándome de que todo estuviera impecable. Los pisos de las oficinas brillaban. El patio de maniobras estaba barrido. Incluso les pedí a mis mecánicos que limpiaran el taller. Llegaron en el Mercedes de mi suegro, un auto que yo sabía que apenas podían pagar. Ximena y su madre bajaron del coche como si estuvieran visitando una zona de desastre. Miraban todo con una mueca de disgusto. Ten cuidado donde pisas, mamá, te vas a ensuciar esos zapatos tan caros, dijo Ximena en voz alta. Tragué saliva y empecé el recorrido. Les mostré las oficinas, el sistema de rastreo satelital, el almacén. Yo hablaba con entusiasmo, ellas respondían con monosílabos. Arturo asentía de vez en cuando, pero era evidente que su esposa lo tenía intimidado. El punto de quiebre fue cuando llegamos al patio de maniobras. 2 de mis camiones estaban siendo cargados. El ruido de los motores, el olor a diésel, el movimiento de los montacargas, para mí, era el sonido del progreso. Soledad se tapó la nariz con un pañuelo de seda. ¿Y tienes que estar aquí todo el día, Damián? ¡Qué horror! ¿Mi hija tiene que venir a este lugar tan polvoriento? Antes de que pudiera responder, Ximena soltó una risita y dijo, para que todos la oyeran, tranquila, mamá. Ya le dije que después de venir aquí, necesito un baño desinfectante para quitarme el olor a pueblo. El comentario cayó como una losa. Mis empleados, que estaban cerca, lo escucharon. Vi cómo bajaban la mirada, avergonzados por mí. Y yo, en ese momento, recordé una de nuestras primeras citas.
Estábamos sentados en un parque, y le conté a Ximena mi sueño. Le dije que no quería trabajar en una oficina, que quería construir algo real, algo que se pudiera tocar, algo que dejara una marca. Ella me había mirado con ojos brillantes y me había dicho, eso es lo más admirable que he escuchado. Ese recuerdo, contrastado con su burla cruel en mi patio, fue como una daga. Su desprecio no era solo hacia mi trabajo, era hacia el hombre que yo era, hacia los sueños que una vez le había confiado. En ese instante, frente a mi castillo, me sentí más pequeño y más solo que nunca. La manipulación financiera siempre fue sutil, envuelta en capas de amor familiar y obligaciones. Pero el episodio más descarado ocurrió hace poco más de un año. Una noche, Ximena se me acercó con los ojos llorosos y una expresión de angustia perfectamente ensayada. Mi amor, tengo que pedirte un favor enorme, dijo, tomándome las manos. Mis papás están desesperados. Hubo una fuga terrible en su casa, se inundó toda la planta baja. El seguro no les cubre todo y necesitan hacer una reparación de emergencia. El contratista les está pidiendo 150,000 pesos por adelantado. La historia sonaba plausible. La casa de mis suegros era vieja. Y la imagen de Arturo y Soledad, ya mayores, lidiando con una inundación, me tocó el corazón. Claro que sí, mi amor. No te preocupes. Mañana mismo les hago la transferencia. Para eso está la familia, para apoyarse, le dije, abrazándola. Ella me agradeció con una efusividad que ahora me parece sospechosa. Eres el mejor esposo del mundo, Damián. No sé qué haríamos sin ti. Al día siguiente, transferí el dinero a la cuenta de mi suegro. Durante las siguientes semanas, cada vez que hablaba con Ximena o su madre, preguntaba por las reparaciones. Van lentas, ya sabes cómo son los albañiles, decían. Hay mucho que hacer, quedó todo muy dañado. Nunca me invitaron a ver el desastre. Un mes después, estaba revisando Facebook distraídamente. Y entonces lo vi. Un álbum de fotos público en el perfil de una prima lejana de Ximena. El título era Aventura Europea con la familia. Las fotos eran inequívocas. Ahí estaban Arturo y Soledad, sonriendo de oreja a oreja, posando frente a la Torre Eiffel. En otra foto, estaban en una góndola en Venecia. En una tercera, brindaban con jarras de cerveza en Múnich. La fecha de las fotos correspondía a la semana siguiente de que yo les hubiera transferido el dinero. No hubo ninguna inundación. No hubo ninguna reparación urgente. Mi dinero, el dinero por el que yo trabajaba hasta el agotamiento, había financiado sus lujosas vacaciones europeas. Esa noche, confronté a Ximena. Le mostré las fotos en mi teléfono. Por primera vez, la vi perder la compostura, pero solo por un segundo. Rápidamente, su rostro se endureció y pasó a la ofensiva. ¿Y qué tiene de malo?, espetó. Mis papás han trabajado toda su vida. Se merecían un descanso. ¿Cuál es el problema? ¿Te duele prestarle dinero a la familia que te ha acogido? No me duele prestar, Ximena. Me duele que me mientan. Me usaron. Ay, por favor, no seas tan dramático, dijo, poniendo los ojos en blanco. Eres un mezquino. Siempre estás pensando en el dinero. No sabes lo que es la generosidad. Si no te lo pedíamos así, no nos lo hubieras dado. Y esa fue la frase que me desarmó. La admisión implícita de que la mentira y la manipulación eran herramientas válidas para tratar conmigo. Me di cuenta de que para ella y su familia, yo no era una persona. Era un recurso. Un cajero automático con sentimientos que podían ser convenientemente ignorados. Ximena se fue a Cancún un martes por la mañana. Se despidió con un beso frío en la mejilla, como si nuestra discusión de la noche anterior hubiera sido una simple diferencia de opiniones. Pórtate bien, me dijo con una sonrisita condescendiente que me revolvió el estómago. La vi subir al taxi con su maleta nueva y sus gafas de sol de diseñador, y sentí una mezcla de rabia y alivio. Pasé el resto del día sumergido en el trabajo, tratando de ahogar mis pensamientos en facturas y rutas de entrega. Pero la procesión iba por dentro.
Cada llamada perdida que veía en mi teléfono, cada notificación, me hacía pensar en ella. ¿Estaría ya en el hotel? ¿Estaría con él? El miércoles por la tarde, mi teléfono empezó a vibrar sin parar. Mensajes de WhatsApp, notificaciones de Instagram, incluso un par de llamadas de números desconocidos. Un mal presentimiento se apoderó de mí. Abrí Instagram y lo primero que vi fue una publicación de Ximena. Era una foto de ella, de espaldas, mirando el mar turquesa de Cancún desde el balcón de una suite de lujo. Llevaba un bikini diminuto y sostenía una copa de champán. La imagen era provocadora, pero fue el texto lo que me robó el aliento. Aquí, decidiendo mi propio camino. Porque las mujeres modernas no piden permiso, toman decisiones. Aprendiendo a poner límites al control y a la mentalidad machista. Libertad para ser y hacer. Almohadilla Gelbos, almohadilla Umbotered, almohadilla mujer empoderada. Y al final del texto, como una puñalada final y certera, me había etiquetado. @Damian_Logistics. No era un mensaje para sus seguidoras. Era un mensaje para mí. Y no solo para mí, sino para todo nuestro círculo social. Mis amigos, mi familia, sus amigos, su familia, mis empleados, sus colegas. Todos podían verlo. Me estaba exhibiendo públicamente como un marido controlador y machista, mientras ella se pavoneaba como una víctima valiente y liberada. Los comentarios empezaron a llover de inmediato. Sus monos voladores, Lorena y Carla, fueron las primeras. Así se habla, amiga. Que aprenda a respetarte, escribió Lorena. Reina. Disfruta tu éxito, no dejes que nadie opaque tu brillo, añadió Carla. Otros comentarios de sus amigas seguían la misma línea, qué valiente, un ejemplo a seguir, déjalo, no te merece. Mi teléfono sonó. Era mi madre. Hijo, ¿qué significa esa foto que subió Ximena? ¿Está todo bien? Tuve que mentirle, decirle que era un malentendido, que a Ximena le gustaba ser dramática. La humillación fue peor en el trabajo. Al día siguiente, las miradas y los susurros eran insoportables. Oye, Damián, parece que la patrona te trae cortito, me dijo uno de los transportistas, medio en broma, medio en serio. Vi a un par de mis empleados de oficina viendo la foto en sus teléfonos y riéndose por lo bajo. Me sentí expuesto, castrado, reducido a una caricatura. Ximena no solo me había faltado al respeto en privado. Había tomado nuestra crisis matrimonial y la había convertido en un espectáculo público, en una herramienta para su propia narrativa de empoderamiento falso. Me había usado como el villano perfecto para su historia de heroína. Y en ese momento, mientras miraba su foto en la pantalla, la tristeza que había sentido durante años empezó a transformarse en algo nuevo. Algo duro, frío y afilado. Era rabia. Una rabia pura y cristalina que me aclaró la mente como nunca antes. Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en la cama, la imagen de la foto de Ximena grabada a fuego en mis párpados. La rabia inicial había dado paso a una necesidad febril de saber. De confirmar lo que mi instinto me gritaba a voces desde hacía años. Me levanté y fui a nuestra habitación. Sobre la mesita de noche de Ximena, acumulando polvo, estaba su viejo teléfono. Lo usaba como despertador, pero nunca se había molestado en borrar nada. Lo tomé con manos temblorosas y lo encendí. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Para mi sorpresa, su sesión de WhatsApp seguía abierta. Nunca la había cerrado. Empecé a deslizar el dedo por sus conversaciones, sintiéndome como un intruso, pero la necesidad de saber era más fuerte que cualquier reparo moral. La primera conversación que abrí fue la de Ramiro. Empezaba hace meses, con asuntos de trabajo aparentemente normales. Pero a medida que avanzaba, el tono cambiaba. Ramiro, ese vestido que llevabas hoy debería ser ilegal. Imposible concentrarse. Ximena, jajaja, eres un exagerado. Pero gracias carita con guiño. Ramiro, pienso en ti. ¿Cuándo nos escapamos? Ximena, pronto. Damián anda de viaje la próxima semana. Te aviso. Seguí leyendo, sintiendo náuseas.
Fotos que ella le enviaba, selfies en el espejo de la oficina con escotes pronunciados. Para alegrarte el día, jefe, escribía ella. Planes detallados para encontrarse en hoteles durante horas de trabajo. Mi esposa, la mujer que dormía a mi lado, llevaba meses, quizás más, engañándome con su jefe. Pero eso no fue lo peor. Encontré conversaciones con otros hombres. Un tal Fernando, un instructor de su gimnasio. Un Andrés, un antiguo compañero de la universidad. El patrón era el mismo, coqueteo, fotos, planes para verse a escondidas. Las fechas me helaron la sangre. Algunas conversaciones se remontaban a más de 2 años. 2 años. Todas esas cenas con amigas, esos cursos de fin de semana, esas juntas hasta tarde. Todo había sido una mentira. Una red de engaños tejida con una habilidad que me dejó atónito. Cuando pensé que no podía sentirme peor, encontré el grupo de WhatsApp que tenía con su madre y su hermana. El nombre del grupo era Club de Chicas. Lo que leí ahí dentro me rompió en 1000 pedazos. Soledad, suegra mija, ¿cómo vas con el plan? Acuérdate que Damián es una buena mula de carga, pero necesitas un caballo de carreras. Ximena, tranquila, mamá. Ramiro ya está comiendo de mi mano. El viaje a Cancún es el cierre. Damián ni sospecha, es tan predecible. Hermana de Ximena, jaja, pobre Damián. Pero tienes razón, Xime. Apúntale a la cartera de Ramiro. Damián nunca va a dejar su negocio de camiones mugrosos. Ximena, exacto. Él cree que con traer dinero a la casa ya cumplió. No entiende que una mujer como yo necesita más. Necesita estatus, emoción. Por eso me voy a Cancún. Damián se puso celoso, el idiota, pero ni los pantalones tiene para prohibírmelo. Tuve que soltar el teléfono. Me temblaban las manos. Me senté en el borde de la cama, en la oscuridad, tratando de procesar la magnitud de la traición. No era solo infidelidad. Era un complot familiar. Su madre, la mujer que me abrazaba en Navidad, la que me llamaba hijo, era la arquitecta de todo. Me veían como un tonto útil, un trampolín financiero mientras Ximena buscaba algo mejor. La humillación de la foto de Instagram no era nada comparada con esto. Esto era una aniquilación de todo lo que yo creía que era mi vida. Me habían vaciado por dentro. Y en ese vacío, solo quedó una cosa, un deseo helado y calculador de justicia. Al día siguiente, todavía aturdido por los descubrimientos de la noche anterior, me obligué a ir a la oficina. Necesitaba la normalidad del trabajo, el ruido de los motores y el ajetreo de los despachos para no volverme loco. Estaba sentado en mi escritorio, mirando fijamente una hoja de cálculo sin verla realmente, cuando sonó mi teléfono personal. Era un número desconocido de un banco con el que yo no trabajaba. Dudé en contestar, pero lo hice. Buenos días, hablo con el señor Damián, dijo una voz profesional al otro lado de la línea. Sí, él habla. Señor Damián, mi nombre es Gutiérrez, soy ejecutivo del Banco Regional del Norte. Le llamo en relación a una cuenta hipotecaria a nombre del señor Arturo N. ¿Es usted familiar? La pregunta me extrañó. ¿Arturo? Es mi suegro. ¿Pasó algo? Hubo una pausa. Bueno, señor, la situación es delicada. La hipoteca de su propiedad presenta un atraso de 6 meses en los pagos. Hemos intentado contactar al señor Arturo por todos los medios sin éxito. El banco ha iniciado el proceso de ejecución hipotecaria. La propiedad será subastada el próximo mes. Me quedé en silencio, procesando la información. Sabía que mis suegros no eran buenos administrando su dinero, pero esto era grave. Perder su casa. Entiendo, dije finalmente. ¿De cuánto es el adeudo total? El saldo pendiente para liquidar la hipoteca es de 1.800.000 pesos, más intereses y gastos legales, respondió el señor Gutiérrez. La cifra era alta, pero no impagable para mí. Una parte de mí sintió lástima por Arturo. Pero otra parte, la parte nueva y fría que había nacido la noche anterior, vio una oportunidad. Señor Gutiérrez, dije lentamente, las piezas encajando en mi cabeza.
tengo una pregunta. ¿Sabe usted por qué se originó este atraso? ¿Hubo algún gasto fuerte inesperado? El ejecutivo dudó. No debería compartir esta información, pero dado que usted es familia directa, revisando el historial, vemos retiros constantes y significativos de la cuenta del señor Arturo durante el último año. Transferencias a una cuenta a nombre de Ximena, su esposa, si no me equivoco. Y ahí estaba. El golpe de gracia. La confirmación de que Ximena no solo me desangraba a mí, sino también a sus propios padres. Los había estado exprimiendo, pidiéndoles dinero que no tenían para financiar su estilo de vida, llevándolos a la ruina mientras ella se paseaba por Cancún. No era solo egoísta. Era un parásito. Sentí una calma extraña apoderarse de mí. La rabia se disipó y en su lugar quedó una claridad absoluta. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. Señor Gutiérrez, dije, mi voz firme y decidida. Olvide la subasta. Quiero comprar esa deuda. Toda. En efectivo. Mañana mismo. ¿Qué necesito para hacerlo? Hubo un silencio de sorpresa al otro lado de la línea. Señor, ¿está seguro? Es una suma considerable. Nunca he estado más seguro de algo en mi vida, respondí. Esa llamada no fue un accidente. Fue el destino, entregándome en bandeja de plata la herramienta perfecta para mi venganza. Ximena había encendido el fuego, pero el destino acababa de darme un bidón de gasolina. Apenas colgué con el señor Gutiérrez, mi primera llamada fue a mi primo Gael. Gael no es solo mi primo, es mi mejor amigo, mi confidente y, afortunadamente, un abogado financiero increíblemente astuto. Es la única persona en el mundo en la que confío ciegamente. Gael, necesito verte. Es urgente, le dije en cuanto contestó. ¿Qué pasa, primo? Suenas terrible, respondió, su tono cambiando de casual a preocupado. Nos encontramos una hora después en su despacho, un lugar que imponía respeto, lleno de libros de leyes y con un ligero olor a madera y café. Le conté todo. Empecé con la discusión sobre Cancún, la foto de Instagram, y terminé con los mensajes en el teléfono viejo y la llamada del banco. Mientras hablaba, no mostré emoción. Mi voz era monótona, como si estuviera leyendo un informe de daños. Gael escuchó en silencio, sin interrumpir, su rostro volviéndose más y más sombrío con cada palabra. Cuando terminé, se reclinó en su silla de cuero y suspiró profundamente. Primo, dijo, y en su voz había una mezcla de compasión y frustración. Te lo advertí. Te lo dije en tu despedida de soltero, ¿recuerdas? La memoria me golpeó como un puñetazo. Estábamos en una cantina, después de un par de tequilas. Gael me había llevado a un rincón y me había dicho, esa mujer no te quiere a ti, Damián. Quiere lo que puedes darle. Ten cuidado. En ese momento, ciego de amor, me enojé con él. Le dije que era un cínico, que no entendía nuestra conexión. Qué joven e ingenuo había sido. Sí, lo recuerdo, admití, mi voz apenas un susurro. Dijiste que yo era un cínico. Y tú dijiste que yo no sabía nada del amor, completó él, sin regodeo, solo con tristeza. Bueno, parece que el cínico tenía razón. Lo siento mucho, de verdad. Nos quedamos en silencio un momento. Luego, Gael se enderezó, su modo abogado activándose. ¿Y cuál es el plan? ¿Vas a pedirle el divorcio? Voy a hacer más que eso, le dije. Y le conté mi idea. Comprar la deuda de la casa de sus padres. Gael me escuchó, y por primera vez en toda la conversación, una lenta sonrisa se dibujó en su rostro. Una sonrisa depredadora. Damián, primo, eso es, poético, dijo, casi riendo. Es brillante. Y es perfectamente legal. De hecho, es una jugada maestra. Se levantó y empezó a caminar por la oficina, pensando en voz alta. El banco estará feliz de deshacerse de un activo tóxico. Una oferta en efectivo para liquidar la totalidad de la deuda es música para sus oídos. No harán preguntas. Podemos acelerar el proceso. Usaré mis contactos. Para ellos, es solo un negocio.
Para ti, es jaque mate. Se detuvo y me miró fijamente. Pero tienes que estar seguro. Una vez que hagas esto, no hay vuelta atrás. Vas a quemar ese puente y a bombardear las ruinas. ¿Estás listo para eso? Lo miré directamente a los ojos. La imagen de Ximena riéndose en la foto de Instagram, los mensajes de su madre, el recuerdo de mi cumpleaños solitario, todo pasó por mi mente en un instante. La duda que podría haber tenido se evaporó. Estoy listo, Gael, dije, mi voz resonando con una convicción que no había sentido en años. Quiero que me ayudes a redactar los papeles de divorcio también. Y quiero que incluyas una cláusula por fraude y malversación de bienes conyugales. Usa todo lo que te conté. No quiero que se quede con un solo centavo que no sea suyo. Gael asintió, su sonrisa ahora más amplia. Considera a Ximena y su encantadora familia oficialmente notificados. Vamos a trabajar, primo. Es hora de que el león despierte. Las siguientes 48 horas fueron las más intensas y productivas de mi vida. Mientras Ximena publicaba historias desde Cancún, cenas con vista al mar, cócteles en la piscina, selfies con el texto trabajando duro, yo me movía en las sombras, desmantelando sistemáticamente la vida que habíamos construido. Con Gael a mi lado, el proceso fue brutalmente eficiente. El jueves por la mañana, nos reunimos con los directivos del Banco Regional. Tal como Gael predijo, estaban encantados con mi oferta. Firmamos los documentos preliminares y realicé la transferencia por el monto total de la deuda de mi suegro. El viernes por la mañana, con la ayuda de un notario que Gael recomendó, la escritura de la casa de Arturo y Soledad estaba legalmente a mi nombre. El castillo de mi suegra ahora era mío. Paralelamente, tomé control de nuestras finanzas. Transferí el 80% de los fondos de nuestras cuentas conjuntas a una cuenta nueva, abierta solo a mi nombre. Dejé lo suficiente para los gastos básicos, pero se acabaron los lujos. Luego, llamé a American Express y cancelé todas las tarjetas de crédito donde yo era el titular principal y ella una extensión. El golpe que se llevaría cuando intentara pagar la cuenta del hotel sería monumental. Cambié las contraseñas de todo, Netflix, Amazon Prime, Spotify. Pequeños cortes, pero simbólicos. Cada pequeño lujo que ella daba por sentado, financiado por mí, desapareció. Finalmente, Gael terminó de redactar la demanda de divorcio. Era una obra de arte legal, detallando la infidelidad, el fraude financiero y el abuso emocional, todo respaldado por las pruebas que había recopilado. La firmé sin dudar. El viernes por la tarde, todo estaba hecho. El dinero estaba seguro. Las tarjetas canceladas. La casa de sus padres era mía. El divorcio estaba en proceso. Me sentía extrañamente en paz, como la calma en el ojo de un huracán. Había recuperado el control. Ahora, solo quedaba esperar a que la reina regresara a un reino en ruinas. El viernes por la noche, el último día de su convención, recibí una llamada de Ximena. Eran casi las 11. Sabía que estaría borracha incluso antes de contestar. Era su costumbre. Deslicé el dedo para aceptar la llamada y activé la grabadora de mi teléfono. Hola, dije, mi voz deliberadamente neutra. Hola, mi machito controlador, arrastró las palabras, su risa resonando con el ruido de un bar de fondo. ¿Cómo estás? ¿Ya aprendiste la lección? ¿Entendiste que no puedes decirme qué hacer? Estoy bien, Ximena. ¿Tú cómo estás? Mucho trabajo, pregunté, jugando su juego. Uf, muchísimo trabajo, se rió de nuevo. Pero aquí sí me tratan como a una reina, no como a una criada. Ramiro sí sabe cómo hacer que una mujer se sienta especial. No como otros que conozco. La rabia me subió por la garganta, pero la contuve. Necesitaba que siguiera hablando. Me alegro que te esté tratando bien tu jefe. ¿Mi jefe? Y mi jefe sabe lo que vale. No como tú, Damián, que piensas que con traer dinero a la casa ya cumpliste tu parte. ¡Qué aburrido! Aquí me llevan a lugares bonitos, me compran cosas caras, me hacen sentir deseada. ¿Entiendes la palabra, deseada? Probablemente no.
Entiendo, dije, mi voz un témpano de hielo. Espero que estos días te hayan servido para reflexionar, continuó, su tono volviéndose sermoneador. Porque cuando regrese, las cosas van a cambiar. Ya no voy a tolerar tus celos ni tus actitudes controladoras. O aceptas que soy una mujer independiente y exitosa, o vamos a tener serios problemas. Ya entendí, Ximena. Perfecto. Porque yo no soy de las que se quedan calladas. Si algo no me gusta en mi vida, lo cambio. Busco donde sí me valoren, ¿entiendes? Clarísimo, respondí. La grabación era oro puro. Una confesión completa, voluntaria y arrogante. Bueno, te dejo, que la junta importante continúa, dijo con una risita tonta. Nos vemos mañana. Y más te vale que tengas una buena actitud. Colgó. Me quedé mirando el teléfono, la grabación guardada. Acababa de darme la última pieza de evidencia que necesitaba. Acababa de firmar su propia sentencia. Ella pensaba que estaba hablando con el mismo hombre sumiso que había dejado atrás hace 3 días. No tenía idea de que estaba hablando con su juez, jurado y verdugo. El león no solo había despertado, estaba hambriento. Y la cena estaba a punto de llegar a casa. El sábado por la tarde, yo ya no estaba en casa. Había empacado una maleta con lo esencial y me había instalado temporalmente en un apartamento que solía rentar para ejecutivos de mi empresa que venían de fuera. La casa, nuestra casa, estaba en un silencio antinatural. Antes de irme, había hecho una última cosa, había ido a nuestra recámara y había vaciado metódicamente cada uno de sus cajones y cada centímetro de su lado del closet. No me llevé todo. Solo me llevé las cosas que ella más valoraba. Los vestidos de diseñador que había comprado con mi dinero para sus citas secretas. Las bolsas de marca que usaba para impresionar a sus amigas. Los conjuntos de lencería de encaje carísimos. Todas las joyas que yo le había regalado en aniversarios y cumpleaños, símbolos de un amor que ahora sabía que nunca había sido real. Lo empaqué todo en cajas de cartón y lo subí a mi camioneta. A las 6 de la tarde, Gael me envió un mensaje, el avión aterrizó. La función está por comenzar. Imaginé la escena con una claridad cinematográfica. Ximena bajando del avión, con su bronceado caribeño y su aire de triunfo. Probablemente ni siquiera me llamaría. Disfrutaría el trayecto a casa, saboreando su victoria, planeando cómo me restregaría su éxito en la cara. La vi en mi mente, pagando el taxi, probablemente con el último resto del dinero que me había robado, y caminando hacia la puerta principal. Arrastrando su maleta, buscando sus llaves en su bolsa de diseñador. Entraría a la casa gritando mi nombre. Damián. Ya llegué. Esperaría una respuesta. Un saludo tímido, una disculpa, quizás un reclamo resentido. Pero solo encontraría silencio. Un silencio profundo, que lo abarca todo. Dejaría su maleta en la entrada y caminaría por la casa. Notaría pequeños detalles. La casa estaba demasiado ordenada, demasiado impersonal. Como si nadie hubiera vivido ahí en días. Su ceño se frunciría ligeramente. Subiría las escaleras, todavía llamándome. Damián, ¿dónde estás? Esto no es gracioso. Entraría a nuestra recámara. Y ahí, el mundo se detendría. Vería su lado del closet, abierto y vacío. Sus estantes de zapatos, desiertos. Sus cajones, abiertos de par en par, mostrando el fondo de madera desnuda. Un vacío que gritaría más fuerte que cualquier palabra. El pánico empezaría a instalarse. ¿Un robo? Pero todo lo demás estaba en su lugar. Mi ropa, mis cosas, la televisión, las computadoras. Solo sus tesoros más preciados habían desaparecido. Y entonces, sus ojos se posarían en la cama. En el centro exacto del edredón perfectamente tendido, donde normalmente estaría su almohada, habría una sola carpeta de manila, gruesa y pesada. Con su nombre, Ximena, escrito en mi letra. Me imaginé su mano temblorosa al alcanzarla. Su corazón acelerándose. La negación luchando contra el miedo que le subiría por la garganta. Se sentaría en el borde de la cama,
la misma cama que habíamos compartido durante 8 años, y abriría la carpeta. La reina había regresado a su castillo. Pero no sabía que el castillo estaba vacío, y que en el trono la esperaba un fantasma. El fantasma del hombre que ella había destruido, que ahora había vuelto para reclamarlo todo. El contenido de la carpeta estaba organizado con la precisión fría de un contador forense. No había emoción en esas páginas, solo hechos. Hechos brutales e innegables. La primera hoja era una carta. Corta, directa, sin un ápice de la tristeza o el amor que una vez sentí. Ximena. Durante 8 años, creí estar casado con mi mejor amiga. Durante los últimos, he estado viviendo con una extraña y financiando a una mentirosa. Mientras tú, trabajabas, en Cancún, yo me dediqué a hacer la contabilidad de nuestra relación. Los números no mienten. Aquí tienes una copia de mis hallazgos. Considera esto mi auditoría final a nuestro matrimonio. Damián. Debajo de la carta, empezaba la evidencia. La primera sección, comunicaciones. Estaban las impresiones de pantalla de sus conversaciones de WhatsApp. Decenas de páginas. La conversación completa con Ramiro, organizada cronológicamente, con fechas y horas. Los coqueteos, los planes, las fotos. Luego, las conversaciones con Fernando, el entrenador. Con Andrés, el excompañero. Cada mentira, cada traición, impresa en blanco y negro. Imaginé su rostro palideciendo, sus ojos moviéndose frenéticamente de una página a otra, reconociendo sus propias palabras, sus propios engaños. La segunda sección, transacciones financieras. Aquí estaban los estados de cuenta de las tarjetas de crédito de los últimos 2 años. Cada gasto sospechoso estaba marcado con un resaltador amarillo fluorescente. Noches de hotel en la ciudad en días que supuestamente tenía juntas hasta tarde. Cenas para 2 en restaurantes a los que nunca habíamos ido juntos. Compras en boutiques de lencería por miles de pesos. El resaltador amarillo dibujaba un mapa de su doble vida, una ruta de traición pagada con mi dinero. Al final de la sección, había una hoja de cálculo simple, sumando todos los gastos marcados. El total era una cifra obscena, suficiente para el enganche de una casa. La tercera sección, el complot familiar. Las capturas de pantalla del grupo Club de Chicas con su madre y su hermana. Sus planes para usarme, sus burlas sobre mi trabajo, sus consejos sobre cómo sacarme más dinero. Esta sección era, quizás, la más cruel. Le demostraba que aquellos en quienes más confiaba eran sus principales cómplices. La cuarta sección, confesión. Era la transcripción completa de su llamada de la noche anterior. Cada palabra arrastrada por el alcohol, cada insulto, cada alarde sobre Ramiro, todo estaba ahí. Ramiro sí sabe cómo hacer que una mujer se sienta especial. Si algo no me gusta, busco donde sí me valoren. Sus propias palabras, convertidas en un arma en mi contra. Y finalmente, la quinta sección, consecuencias. La primera hoja era una copia de la demanda de divorcio que Gael y yo habíamos presentado el día anterior ante el juez de lo familiar. Oficial, sellada, irrevocable. Ximena se quedaría sin aliento. Vería su vida secreta, sus mentiras cuidadosamente construidas, expuestas bajo una luz fría e implacable. La carpeta no era solo un conjunto de documentos. Era un espejo. Un espejo que le devolvía la imagen de la persona en la que se había convertido. Y no había a dónde huir de ese reflejo. Pero el golpe final, el que la haría caer de rodillas, aún estaba por llegar. Estaba en la última página de la carpeta. La última hoja de la carpeta era diferente. No era una impresión de computadora ni una fotocopia. Era un documento oficial, en papel grueso, con sellos y firmas. Era una copia certificada de la nueva escritura de la propiedad ubicada en la calle de los Fresnos número 12, la casa donde había crecido, la casa donde sus padres todavía vivían. Sus ojos recorrerían el documento, quizás sin entender al principio. Buscaría el nombre del propietario anterior, Arturo N. Luego, buscaría el nombre del nuevo propietario. Y ahí lo leería. Tinta negra sobre papel blanco. Inequívoco.
Nuevo propietario, Damián G. El mundo de Ximena se haría añicos en ese preciso instante. El shock sería tan profundo, tan visceral, que probablemente sentiría que el suelo desaparecía bajo sus pies. No era solo una casa. Era su refugio, su red de seguridad, el símbolo de la familia que la había apoyado y encubierto. Y ahora, era mío. Junto a la escritura, había una última nota, escrita a mano por mí en un pequeño trozo de papel. Dijiste que querías hacer lo que quisieras con quien quisieras. Me parece justo. Yo también quiero hacer lo que quiero con lo que es mío. Todas tus cosas, los vestidos, las bolsas, las joyas, las vendí esta mañana. Considera esos 85,000 pesos como el primer abono a la deuda que tienes conmigo. En cuanto a la casa de tus padres, te sugiero que vayas para allá. Tenemos que hablar sobre los términos de su nuevo contrato de arrendamiento. Nos vemos en casa de tus padres. O mejor dicho, en mi casa. Esa nota era la sal en la herida. No solo le mostraba que había perdido su pasado, su hogar familiar, sino también su futuro, su estilo de vida. Le demostraba que yo no era el hombre predecible y sin agallas que ella creía. Le demostraba que mientras ella jugaba a ser una mujer liberada en Cancún, yo me había convertido en el dueño de su universo. Imaginé el sonido de la carpeta cayendo al suelo. El sonido de un sollozo ahogado, el primer sonido de una derrota total y absoluta. El juego había terminado. Y yo había ganado. No con gritos ni con violencia, sino con estrategia, silencio y la fría lógica de los negocios. Había usado las herramientas de mi propio mundo, el mundo que ella tanto despreciaba, para demoler el suyo. El primer instinto de Ximena sería la negación, seguido de una furia impotente. Cogería su teléfono, sus dedos temblando mientras marcaba mi número. La llamada se iría directamente a buzón. Lo intentaría de nuevo. Mismo resultado. Me habría bloqueado. Empezaría a enviar una avalancha de mensajes de WhatsApp. ¿Qué significa esto, Damián? ¿Estás loco? No puedes hacerme esto, contesta el teléfono ahora mismo. Mensajes que yo nunca recibiría. Su siguiente llamada sería a Ramiro. Su salvador. El hombre con ambición. Sonaría 1, 2, 3 veces. Quizás él contestaría, molesto por la interrupción de su sábado por la noche. Ximena, ¿qué pasa? Estoy ocupado, diría él, su tono ya sin el encanto seductor de Cancún. Ramiro, tienes que ayudarme. Damián se volvió loco, vació mis cosas, me pidió el divorcio, dice que compró la casa de mis padres, gritaría ella, al borde de la histeria. Habría una pausa larga y fría al otro lado de la línea. Mira, Ximena, lo de Cancún fue divertido, fue trabajo. Pero yo tengo mi vida. Estos son tus problemas personales. No me involucres. No me vuelvas a llamar. Y colgaría. El clic del teléfono sería el sonido de su fantasía rompiéndose en pedazos. Desesperada, llamaría a sus monos voladores, Lorena y Carla. Amiga, tienes que venir. No sabes lo que me hizo Damián, lloraría. Ay, Xime, qué horror, pero justo ahora no puedo, diría Lorena. Tengo una cena familiar, imposible cancelarla. Yo estoy fuera de la ciudad este fin de semana, amiga. Lo siento tanto. Hablamos el lunes, mentiría Carla. El barco se hundía, y las ratas eran las primeras en abandonarlo. Su última llamada, su último recurso, sería a su madre. Mamá. Damián compró la casa. Nos va a echar a la calle. Tienes que hacer algo. ¿Qué? Gritaría Soledad. Ese desgraciado. ¿Cómo se atrevió? Esto es tu culpa, Ximena. Siempre te lo dije, tenías que ser más discreta. Lo arruinaste todo con tus estupideces. En lugar de consuelo, encontraría recriminación. Su propia madre, su principal cómplice, ahora la culpaba a ella. En cuestión de minutos, Ximena se daría cuenta de la terrible verdad, estaba completamente sola. Su amante la había desechado, sus amigas la habían abandonado y su familia la veía como la causa de su propia ruina.
El pánico se convertiría en terror puro. Ximena condujo como una loca hasta la casa de sus padres. Irrumpió por la puerta principal sin siquiera tocar, con el rostro desencajado por el llanto y la furia. Mamá, papá. Damián está aquí. Tenemos que, se detuvo en seco. La escena en la sala era surrealista. No había gritos ni caos. Yo estaba sentado en el sillón favorito de su padre, tomando una taza de café con toda la calma del mundo. Frente a mí, sentados en el sofá, estaban Arturo y Soledad. Mi suegro tenía la mirada perdida en el suelo, su rostro era un mapa de vergüenza y derrota. Mi suegra me miraba con un odio que podría incendiar una habitación. Y a mi lado, en una silla aparte, estaba el licenciado Morales, el notario, con un maletín de cuero sobre las rodillas, observando todo con una neutralidad profesional. Tú, me gritó Ximena, señalándome. ¿Qué haces aquí? Y lárgate de esta casa. Técnicamente, dije, tomando un sorbo de café, es mi casa. Y tú eres la que acaba de entrar sin permiso. Pero pasa, siéntate. Estábamos a punto de hablar de ti. Soledad se levantó de un salto. No tienes ningún derecho, infeliz. Esta es nuestra casa. La construimos con el sudor de nuestra frente. Con el sudor de su frente y un préstamo bancario que dejaron de pagar hace 6 meses, la corrigió el licenciado Morales, abriendo su maletín y sacando la escritura. El señor Damián es el propietario legal y absoluto de este inmueble desde ayer a las 11:30 de la mañana. Todo está en orden. Ximena miró a su padre, buscando un aliado. Papá, dile algo. No puedes dejar que nos haga esto. Arturo levantó la vista por primera vez. Sus ojos estaban rojos. Miró a su hija, luego a su esposa, y finalmente a mí. Y entonces, ocurrió algo que nunca esperé. Cállate, Soledad, dijo Arturo, su voz temblorosa pero firme. Y tú también, Ximena. Siéntate. Soledad lo miró como si le hubiera salido una segunda cabeza. ¿Qué dijiste, Arturo? Que te calles, gritó él, golpeando la mesita de centro con el puño. Todo esto es nuestra culpa. Nuestra. Por consentirte, Ximena. Por dejar que tú, Soledad, le llenaras la cabeza de porquerías. Por ser un cobarde y no poner un alto a tiempo. Se giró hacia mí, y vi una lágrima rodar por su mejilla. Damián, lo siento. Tú has sido un buen hombre. Un hombre trabajador que nos dio todo. Y nosotros te pagamos con traición y desprecio. No te culpo. Hiciste lo que tenías que hacer. Fue tu hija, fue mi hija, quien destruyó a esta familia. El silencio que siguió fue absoluto. La confesión de Arturo, su aceptación de la culpa, fue más devastadora para Ximena y Soledad que cualquier ataque mío. Les había quitado su última arma, el victimismo. Ya no podían culparme. El enemigo, admitido por su propio patriarca, estaba dentro de sus filas. Me levanté lentamente, dejando la taza de café sobre la mesa. Caminé hacia el gran ventanal que daba al patio trasero. Mi mirada se posó en la pequeña terraza de piedra y en la parrilla de ladrillo que yo mismo había ayudado a Arturo a construir hacía 7 años, en un fin de semana de verano, cuando todavía creía que éramos una familia. Recordé el olor del cemento fresco y el sonido de nuestras risas. Qué lejano parecía todo. Me di la vuelta para enfrentarlos. Mi voz salió fría, desprovista de cualquier emoción. No he venido a discutir el pasado. He venido a hablar del futuro. Su futuro, dije, mirándolos a los tres. Tienen 2 opciones. Opción 1, pueden quedarse en esta casa. Pero no como dueños. Como inquilinos. El licenciado Morales tiene aquí un contrato de arrendamiento. La renta mensual será el precio actual del mercado en esta zona. Se paga el 1 de cada mes. Un día de retraso y el proceso de desalojo comienza. Sin excepciones. Opción 2, continué, sin darles tiempo a reaccionar. Tienen 30 días para desalojar la propiedad. Pueden llevarse sus efectos personales. Nada más. Después de 30 días,
cambiaré las cerraduras y cualquier cosa que quede dentro será desechada. Me acerqué a Ximena, que me miraba con una mezcla de odio y súplica. En cuanto a ti, le dije, mi voz bajando a un susurro. Toda tu ropa de marca, tus bolsas, tus joyas, todo fue vendido. La suma total fue de 85,000 pesos. Apenas cubre una fracción de lo que tomaste de nuestra cuenta y de lo que le sacaste a tus padres. Considera el resto de la deuda perdonada. Es mi regalo de divorcio. Disfruta tu libertad. Sin esperar respuesta, me di la vuelta y caminé hacia la puerta. Licenciado, le dejo que finalice los detalles. Me avisa que deciden. Abrí la puerta y salí a la calle, sin mirar atrás. El sol de la tarde me dio en la cara. Por primera vez en años, sentí que podía respirar. Dejaba atrás una familia rota, pero yo, por fin, estaba entero. Han pasado 6 meses desde ese día. La vida ha cambiado de formas que no imaginaba. Me mudé a un departamento nuevo en una zona más tranquila de la ciudad. Es más pequeño que la casa que compartía con Ximena, pero se siente más mío. Cada mueble, cada cuadro en la pared, lo elegí yo. Mi empresa está creciendo más que nunca. Sin el drenaje constante de dinero para mantener un estilo de vida que no era el mío, he podido reinvertir, comprar 2 camiones nuevos y contratar a más personal. El trabajo me ha dado un propósito y una estructura que necesitaba. Gael me dijo lo que pasó después de que me fui. Mis suegros, humillados y sin opciones, eligieron la opción 2. Vendieron la casa, o mejor dicho, yo vendí la casa un mes después a una familia joven. Con el dinero, pagué los impuestos y el resto lo puse en un fondo de inversión. Arturo y Soledad se mudaron a un pequeño apartamento de renta en una zona mucho más modesta. Rara vez los ven. Ximena, por su parte, lo perdió todo. La despidieron de su trabajo poco después del escándalo. Aparentemente, la esposa de Ramiro se enteró de todo y armó un escándalo en la oficina. Ahora, según me han contado, trabaja en un call center, ganando 1/4 parte de lo que ganaba antes. Vive en un cuarto rentado en casa de una vieja amiga de la universidad. Su cuenta de Instagram está inactiva. Su mundo de apariencia se derrumbó. Nunca más intentó contactarme. Creo que finalmente entendió que el hombre al que despreciaba tenía más poder del que jamás imaginó. A veces, por la noche, me pregunto si hice lo correcto. Si la venganza, por muy justa que se sintiera, era el camino. Pero luego recuerdo la humillación, los años de mentiras, el desprecio en sus ojos. Y entiendo que no fue venganza. Fue supervivencia. Fue reclamar mi dignidad. Y ahora les pregunto a ustedes, ¿fui demasiado lejos?